Bienvenidos a Perfil Sospechoso. En criminología y perfilación criminal, la firma es un concepto clave para entender la psicología de un asesino en serie. Es la huella psicológica o el ritual personal que el criminal deja en las escenas del crimen, y es lo que la diferencia de otros delincuentes. ¿Cuál es la diferencia entre modus operandi y la firma? El modus operandi es el método que el asesino utiliza para cometer el crimen, como el tipo de arma que usa, si engaña a la víctima o la ataca por sorpresa, o cómo se deshace el cuerpo. El modus operandi puede cambiar y evolucionar a medida que el asesino adquiere experiencia, se adapta a la presión policial o mejora su técnica. En cambio, la firma es la parte del crimen que el asesino necesita realizar para cumplir una fantasía o una compulsión. A diferencia del modus operandi, la firma es estática y no cambia, ya que está directamente ligada a la motivación psicológica del criminal. La firma es la esencia del crimen en sí. Es lo que le da al asesino su recompensa emocional. Características de las firmas. La firma del asesino puede manifestarse de diversas formas y a menudo revela los motivos subyacentes de su violencia. Estos rituales o comportamientos pueden incluir infligir daño adicional a la víctima, como mutilaciones, tortura o desmembramiento. Esto a menudo busca ejercer un control total, demostrar poder o liberar una ira profunda. Colocar el cadáver en una postura específica, a veces con simbolismo religioso o sexual o personal para el asesino. Tomar un objeto personal de la víctima como una joya, una prenda de vestir, un mechón de pelo o una parte de su cuerpo. Estos trofeos le permiten revivir el crimen y la sensación de poder que sintieron. Dejar notas simbólicas o marcas en las escenas del crimen o en la víctima. Un ejemplo clásico es del asesino del Zodíaco, que firmaba sus crímenes con un símbolo específico y enviaba cartas a la policía y a la prensa. Realizar actos sexuales atípicos como la necrofilia, la introducción de objetos en la víctima o la violación, que no están dirigidos al placer sexual, sino a la degradación y humillación de la víctima. Algunos ejemplos notables de asesinos que dejaron sus firmas. Ted Bundy. Su firma consistía en bordear las escenas del crimen para tener relaciones sexuales con los cuerpos en descomposición de sus víctimas. El asesino de la baraja. Este criminal español llamado Alfredo Galán dejaba una carta de la baraja española junto a cada una de sus víctimas, a menudo la que correspondía al número de su asesinato. Esto era un mensaje deliberado para la policía y una forma de dejar su marca. Jeffrey Dahmer. Su firma era el canibalismo y la experimentación con los cuerpos de sus víctimas para crear una especie de zombie sexual obediente, satisfaciendo su necesidad de control absoluto y compañía. Jack el Destripador. Las mutilaciones en el área abdominal y genital de sus víctimas era su firma. Algunos expertos sugieren que estas mutilaciones, de una precisión casi quirúrgica, revelaban un conocimiento médico o anatómico por parte del asesino. Los perfiladores criminales analizan la firma de un asesino para entender su motivación psicológica, la cual es la clave para la resolución de crímenes en serie. A diferencia del modus operandi que se centra en el cómo se comete el crimen y la firma se enfoca en el por qué. El proceso de análisis se basa en una metodología científica que implica varias etapas y la colaboración de un equipo multidisciplinario. Pasos para analizar la firma. Los perfiladores examinan meticulosamente las escenas, buscando indicios psicológicos que no son necesarios para la comisión del crimen, pero que sí satisfacen las fantasías del asesino. Esto puede incluir el posicionamiento del cuerpo, la tortura o mutilación post-mortem, la recolección de trofeos o la inserción de objetos extraños. Se realiza una autopsia psicológica de la víctima. Se busca entender su estilo de vida, sus relaciones y por qué fue elegida por el asesino. El análisis de la víctima es crucial.
porque su selección no es al azar, sino que a menudo refleja una necesidad psicológica del criminal. Al conocer a la víctima, los perfiladores pueden inferir las características de su victimario. En crímenes en serie, se comparan las escenas de los delitos para identificar patrones de comportamiento que se repiten, aunque el modus operandi puede cambiar. La firma permanece constante. Si se encuentra una firma común en varios crímenes, los investigadores pueden vincularlos a un solo agresor. Con toda la información recopilada, se elabora un perfil del asesino que incluye sus posibles características demográficas, como la edad, el sexo y la ocupación, sus rasgos de personalidad, sus motivaciones y sus posibles antecedentes. Este perfil es una herramienta para ayudar a las fuerzas del orden a reducir la lista de sospechosos y enfocar su investigación. El perfil criminal como técnica de investigación se apoya en dos métodos principales, el perfilado deductivo y el perfilado inductivo. Aunque ambos buscan crear un retrato del delincuente, se diferencian en puntos de partida y en el tipo de información que priorizan. El perfil inductivo. Este método se basa en el análisis de casos resueltos. Los perfiladores estudian las características comunes, demográficas, de comportamiento, etcétera, de una gran muestra de delincuentes que han sido capturados y sentenciados por delitos similares. A partir de estos datos, extraen patrones de comportamiento generalizados y crean un perfil genérico del tipo del criminal que podrían estar buscando. Es un enfoque que va de lo particular a lo general, de los casos específicos a un perfil general. Principalmente la información proviene de entrevistas con delincuentes encarcelados, estadísticas y bases de datos criminales. Se asume que un criminal desconocido que comete un delito similar a los de la muestra probablemente compartiría las mismas características que los criminales ya estudiados. Los primeros trabajos de la Unidad de Ciencias de Comportamientos del FBI son un claro ejemplo del perfilado inductivo. Después de entrevistar a numerosos asesinos en serie en prisión, los agentes identificaron patrones comunes. Por ejemplo, la mayoría de los asesinos en series, blancos, masculinos y de entre 25 y 40 años, que operaban en una zona rural, a menudo tenían antecedentes de problemas familiares, aislamiento social en la infancia y una historia de crueldad hacia los animales. Este tipo de perfil genérico se utilizaba luego para guiar las investigaciones de nuevos casos. La principal crítica a este método es que puede llevar a generalizaciones excesivas y no siempre se aplica a casos individuales de manera precisa. No todos los criminales encajan en un perfil genérico, y si el delincuente es atípico, el perfil inductivo podría no ser útil o incluso desviar las investigaciones. Perfil deductivo. A diferencia del inductivo, el método deductivo parte de un caso específico y va de lo general a lo particular. El perfilador analiza minuciosamente la evidencia física y psicológica dejada en la escena del crimen, como la firma, el modus operandi y la victimología. A partir de estos elementos únicos del caso, el perfilador deduce o infiere las características del delincuente. La fuente principal es la escena del crimen en sí misma. El análisis se centra en la evidencia forense, los patrones de heridas, la ubicación de los cuerpos, la forma en que se trató a la víctima y cualquier otro detalle que revele la fantasía o la motivación del agresor. Se busca crear un perfil único para ese crimen en particular. En un caso de asesinato con múltiples puñaladas, el perfilador deductivo no se basaría en estadísticas de otros crímenes, sino que analizaría la violencia excesiva en el caso. A partir de esa evidencia, deduciría que el agresor tenía un nivel de ira muy alto, que probablemente sentía una animosidad personal hacia la víctima y que el motivo del crimen era probablemente emocional. Este método permite la flexibilidad de adaptar el perfil a las peculiaridades de cada caso, sin depender de generalizaciones. Este método requiere un perfilador con gran experiencia y un conocimiento profundo de la psicología criminal. El éxito del perfil deductivo depende en gran medida de la calidad de la evidencia disponible en las escenas del crimen y de la capacidad del perfilador para interpretarla correctamente.
Si la evidencia es escasa o está contaminada, el perfil resultante podría ser inexacto. En la práctica, los perfiladores criminales modernos usan rara vez un solo método de forma aislada. Utilizan ambos, el perfil inductivo como punto de partida y luego refinan con el método deductivo. Esta sinergia permite crear perfiles más completos y precisos para la investigación criminal. Si te gustó este contenido, suscríbete, coméntalo, regálame un like y sobre todo compártelo. Me ayudarás a seguir creciendo mi canal. En la descripción te estoy dejando un link de productos de Amazon que te pueden interesar. Hasta un próximo video de Perfil Sospechoso.